¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un viernes más a nuestras reflexiones de este nuevo libro que estamos impartiendo en este grupo de varones GU. Es un gusto, un privilegio estar acá con ustedes. Gracias a los presentes, gracias por su tiempo. Gracias a ti por permitirnos llegar a tu mente y a tu corazón. Es un gustazo para mí estar acá. Reflexionábamos ahorita, ¿no? De dónde pudiéramos estar en un día como hoy, viernes, fin de semana, y no hay más grato para mí que estar aquí, poderte compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en todo mi ser hasta el día de hoy y sigue haciendo, ¿no? Queremos hablarte de este libro que estamos llevando a cabo. Dice 12 hombres comunes y corrientes. Es un libro que estamos leyendo en grupo, en equipo, y se toma un tema a cada uno de nosotros y damos una reflexión de qué fue lo que Dios nos habló a través de eso, ¿no? La vez pasada mi amigo Sebastián hablaba de la vida de Pedro, y el día de hoy me toca a mí hablar y reflexionar sobre lo que fue el apóstol Andrés. Entonces, recapitulando un poco y para ponerte en contexto de lo que fue Pedro, en mi entendimiento es que, para empezar, para Dios no hay casualidades, ni destino, mucho menos suerte. Todo y todos somos parte de un plan perfecto y debemos de saber y reconocer que cada uno de nosotros contamos con personalidades, virtudes y dones, talentos diferentes, los cuales son fundamentales para formar nuestro carácter, porque Dios trabaja con el carácter del hombre para poderlo llevar a su plan perfecto. Entonces, como reflexión de lo que fue Simón Pedro, me gustó mucho cómo nos daba a entender el libro y a través de Sebastián. Cuando nuestro Maestro Jesús o Jesús le decía Simón a Pedro, era porque le recordaba de cierta manera que él vivía todavía en el viejo hombre, en su vieja costumbre de ser, en su antigua forma de interactuar con todos y a su alrededor. Cuando lo nombró Pedro es porque lo estaba cambiando, estaba trabajando en su carácter para formar el hombre que él necesitaba para guiar y fortalecer a los 12 apóstoles y al pueblo en sí de Israel, formar iglesias y compartir el evangelio. Entonces me encanta cómo es que me dio a entender cuando le dice Pedro, sutilmente le recuerda que estaba todavía actuando en su antigua naturaleza, y cuando le nombra Pedro, gentilmente le recuerda: estás haciendo bien las cosas como Dios tiene planeado para ti. Y eso me encanta. Yo una vez me preguntaba por qué Jesús le cambiaba los nombres a sus apóstoles, y es por eso. Es porque para Dios todo es nuevo, todo lo hace nuevo. Entonces, de cierta manera, nombró Pedro a Simón. Pedro lo nombró Pedro porque dijo: en ti voy a edificar. Que, o sea, Pedro significa Cefas y es roca, y en ti edificaré mi iglesia, en una roca. Entonces, este fue escogido para un propósito mayor de que él tenía en mente antes de que él conociera a Jesús. Pero tenía que aprender primero a tener dominio propio, tenía que ser humilde. Un claro atributo que pudo aprender a través de Jesús cuando él le lavó los pies a sus discípulos en la última cena. No hay acto más noble y humilde que maestro lavándole los pies a sus discípulos en aquel tiempo. Si investigas un poquito, en aquel tiempo era el acto, había gente contratada para esa tarea en específico, porque era uno de los actos un poquito más degradante, no sé, bajo, tal vez se puede decir, no quiero ofender ni tener la palabra equivocada, pero creo que era algo sumamente no tan grato. Entonces se contrataban a personas para que hicieran eso, a los invitados especiales. A cada una de las personas que llevaran a la casa de alguien, tenían a alguien que le podía lavar los pies. Sin embargo, Jesús dijo:
yo voy a lavarle los pies a cada uno de ustedes. Pedro, impetuoso, arrebatado, pudiera ser arrogante, imprudente, impulsivo, entusiasta, dijo, no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Y dijo, le dio a entender, Simón, tengo que hacer esto para que tú puedas entender. Lo que quería darles a entender Jesús básicamente era limpiarlos espiritualmente. Era simbólico, vaya. Sí lo hizo literal, pero era para que recordara que siempre tenían que estar constantemente limpios espiritualmente para poder entender, revelar y saber qué era lo que Dios tenía para ellos. También Pedro era apasionado y entregado. Y es que todos podemos identificarnos un poquito con él. Todos en cierto punto somos también arrebatados, rápidos para hablar sin pensar, atrabancados. Personalmente puedo identificarme con él en esa parte. A veces me emociona tanto que hago las cosas sin pensarlas bien cuando no es el plan de Dios para mí. Tengo que primero alinearme en oración para que el Espíritu de Dios me revele qué es el paso cual tengo que dar. Entonces, lo bueno y difícil de ser apasionado y entregado es que tenemos que pasar por pruebas a fin de ser expuestos y vulnerables, pero sabiendo siempre que Jesús intercede por nosotros para que nuestra fe no desvanezca. Otro claro ejemplo que podemos encontrar cuando Pedro exclamó que iría hasta la muerte con Jesús, cuando Jesús les platicaba que iba a ser entregado. Eso lo podemos encontrar en Lucas 22, del 31 al 35. Dice Jesús, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, vuelvas a mí y fortalezcas a tus hermanos. Él fue escogido para ser líder de los 12 apóstoles. El Señor Jesús le enseñó cómo se debía de comportar para guiar a sus hermanos en Cristo y reafirmarlos. Dios, así como llamó a Simón Pedro y a su hermano Andrés, así nos llama a nosotros y nos confirma claramente en el libro de Corintios. En 1 Corintios 1, del 24 al 29, dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, dice, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Así que básicamente Dios nos escoge siendo imperfectos, siendo así como tú, como yo, inmaduros tal vez, espiritualmente hablando, para poder exaltar su poder en nosotros, y que se pueda llevar a cabo su plan y poder llegar a más personas y conozcan del amor de Dios, del sacrificio que Jesús hizo por nosotros y de cómo es que Dios nos ama tanto. Muchas veces a las personas que servimos en la congregación, en las iglesias, en actividades a beneficio del prójimo, porque así nos manda Dios, ámense los unos a los otros y ayúdense unos a otros. Quiero entrar en contexto para hablar de Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. Dicho eso ya de su hermano Pedro, ahora te quiero hablar de Andrés. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías,
que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Eso lo vamos a encontrar en 1 de Juan, del 40 al 42. Y en la Biblia se nos habla muy poco de lo que fue el apóstol Andrés. No es como cuando nos menciona todo lo que escribió el apóstol Juan, el apóstol Pablo, sus cartas a los Corintios, a los Gálatas, a los Romanos, sus viajes misioneros. No es tal cual como ellos, pero sin embargo no dejemos de pasar por desapercibido que fue por Andrés que Pedro llegó a Jesús. Tampoco hay duda de que Andrés tuvo particularmente una relación estrecha con Jesús, porque por medio de él otras personas fueron presentadas al Maestro. Dice, Andrés fue el primero de los discípulos en ser llamado. Eso lo encontramos en Juan 1, del 35 al 40. Dice, al día siguiente Juan estaba allí con 2 de sus discípulos. Dice, al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí viene el Cordero de Dios. Cuando los discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Entonces dice, Andrés, hermano de Simón, era uno de esos hombres que al oír lo que Juan el Bautista estaba diciendo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Así que Andrés fue por Pedro para presentárselo al Señor. Dice, y cabe mencionar que Pedro y Andrés eran hermanos de sangre, oriundos de una aldea de Betsaida. Dice, Felipe era de Betsaida y el pueblo natal, donde es el pueblo natal de Andrés y Pedro. Eso lo encontramos en Juan 1:44, que refuerza lo que te digo. Ellos vivían en Betsaida y se fueron a vivir a Capernaum después, donde ellos tenían un negocio de pesca. De hecho, Pedro y Andrés compartían una casa en Capernaum porque ahí vivían, dice. Y lo vamos a encontrar también en Marcos 1:29. Dirigían ahí un negocio de pesca. Y esto lo refuerza cuando dice, Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés, perdón. Es probable que Pedro y Andrés hayan sido compañeros de trabajo de pesca con un equipo de pescadores como los hermanos de Capernaum. Esos son Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Parece que los 4 probablemente compartían el mismo interés espiritual como tú y como yo. Ellos, antes de encontrar a Cristo, ellos buscaban de Dios, buscaban preguntas, tenían preguntas, buscaban respuestas. Ellos, por eso es que de estar en un negocio de pesca en Capernaum, dejaban por un tiempo todo e iban al desierto a buscar de Dios, porque ahí estaba Juan el Bautista predicando del arrepentimiento. Y esto es evidente cuando dejaron sus labores y se fueron al desierto, como bien les digo. En muchos sentidos, estos 4 amigos eran inseparables. Por eso es que los 12 apóstoles estaban divididos en grupos, y este grupo de 4 eran pues muy unidos, porque independientemente de que eran discípulos de Jesús, se conocían de pequeños. 2 de ellos eran hermanos y tenían una fuerte amistad, porque aparte de que vivían en la misma ciudad, se conocían desde muy pequeños. Entonces dice, más volviendo a Andrés, antes de ser apóstol, como un simple creyente y un hombre común en la vida buscando de Dios, se encuentra con Juan el Bautista y anunciaba la llegada y la venida del Mesías. Mas topándose literalmente con Jesús, dice, corre con la persona que más amaba, que era su hermano. Andrés, independientemente de estar buscando preguntas y respuestas, cuando se encuentra realmente con el Mesías, deja de hacer lo que estaba haciendo, se emociona tanto y va por la persona que más ama, porque sabe que llegó el Salvador, la persona de la que hablaban todos los manuscritos, todas las profecías, vaya. Entonces
cuando tú te encuentras con Dios, literalmente quieres que tú y los tuyos sean salvos, entonces vas por ellos. Y ese es un acto que Andrés nos demuestra cuando se topa con el Mesías. Lo primero que hace es correr, ir por su hermano y decir, hemos encontrado al Mesías. Dice, si recordamos cómo nos redactan los evangelios y cómo era el carácter de Pedro, este tendía a ser dominante e impulsivo, siempre dirigiendo las actividades y tomando el control de las cosas. ¿Qué me va a entender con esto? Que cuando Andrés se topa con Jesús, corre por su hermano Pedro y independientemente de cómo era Pedro, Andrés sabía que una vez llegando Pedro con ellos, iba a tomar el control del grupo, siendo dominante, impetuoso y arrebatado. Pero eso no le importó a Andrés, porque hay personas que no necesitan ser el foco de atención, simplemente quieren que estén ahí, quieren que estén en donde está la deidad, vaya, quieren que estén bien, quieren que estén salvos, vaya. De nuevo, dice, en tales situaciones donde en algún grado un hermano opaca a otro, es común encontrar resentimiento o fuerte rivalidad e incluso separación, pero este no era el caso de Andrés. No hay evidencia que haya habido o existido envidia por la supremacía de Pedro. Aquí quiero llegar que a Andrés no le importó invitar a su hermano Pedro a que conociera al Mesías, porque lo que Andrés quería era simplemente que conocieran al maestro, que vieran, que conociera el plan del maestro, que se educaran, vaya, que creciera espiritualmente. Él había encontrado al Mesías y quería que su hermano también estuviera ahí. Yo creo que no tenía conocimiento de todo el plan que tenía Jesús para ellos, pero conforme fueron creciendo con el maestro y fueron caminando con él y conociendo de las escrituras, a Andrés no le importó quedar como a la sombra de Pedro, siempre y cuando se llevara a cabo el plan de Dios. Dice, casi toda la escritura nos dice que Andrés muestra que tenía un corazón dispuesto para el ministerio efectivo en un segundo plano. No buscaba ser el foco de atención. Pareciera no sentirse afectado por aquellos que eran objeto de la atención pública. Más bien parecía feliz de hacer lo que podía con el llamamiento y los dones que Dios le había concedido. Y dejaba que los demás hicieran lo mismo. Nos enseña la humildad de Andrés, conformarse con lo que Dios le había dado para trabajar en ello y poder llevar a cabo el plan de Dios. Y lo mismo entendía que era para su hermano y para los demás apóstoles. De todos los discípulos del círculo íntimo, al parecer, era el menos contencioso y el más considerado. Con frecuencia la Biblia nos muestra cómo Pedro tendía a ser impetuoso, correr por delante tontamente y decir palabra equivocada en el momento equivocado. A menudo era respondón. Se les conocía como los hijos del trueno, y un ejemplo de esto es cuando ellos platicaban y dialogaban, y entre ellos decían, pues maestro, entonces ¿quién es el más grande o quién es el mayor de nosotros? Creaban controversia entre ellos mismos, y eso es algo, creo que imprudente, vaya. ¿Cómo le preguntas eso al maestro si para él no hay favoritos, no? Pero ese no era el caso de Andrés. En el caso de Andrés no hay nada, y cada vez que él hablaba, lo cual era raro de encontrar en las escrituras, siempre dice lo correcto. Cada vez que actúa, aparte de los otros discípulos, siempre hace las cosas bien. Cuando mencionan su nombre en las escrituras, nunca dice algo negativo en las acciones de Andrés. Nada en las escrituras, nada nos dice que haya predicado o haya conmovido a un gran número de personas, pero hay algo bien importante. Andrés fue quien llevó a Pedro al maestro. Dice, y en la providencia soberana de Dios y la fe de Andrés por ese acto individual
fue que llevó a la conversión de un hombre, el cual iba a predicar a miles de personas, y en un día nada más iban a convertir 3,000 de ellos. Entonces, así como Andrés, todos deberíamos de ser el uno a uno. Cuando Dios te ponga a una persona delante y veas su necesidad, no te detengas, háblale de Dios, compártele de lo que Dios ha hecho por ti, compártele de Dios, de dónde Dios te ha rescatado y básicamente quién es Jesús, qué sacrificio hizo Jesús por ti, por mí, por él. Entonces, dice en el relato que hace Juan en la alimentación de los 5,000, Jesús había ido al monte, dice, a estar a solas con sus discípulos, como ocurría con frecuencia para escapar del bullicio de las multitudes. Entonces, dice, aquí Jesús, sabiendo lo que iba a suceder, aún así le pregunta a uno de sus discípulos llamado Felipe, le dice, para estar, no, dice, aquí, perdón, le dice, ha venido mucha gente a escuchar de la palabra, dice, entonces hay que alimentarlos. Estos eran más de 5,000. Mas Juan agrega un comentario editorial en su manuscrito para enfatizar que Jesús estaba soberanamente en control de las circunstancias. Pero esto decía para probar la fe de Felipe, porque él sabía lo que iba a hacer. Eso lo vamos a encontrar en Juan 6:6. Mas Felipe evalúa la situación y dice, maestro, solamente tenemos 200 denarios. La hora ya es pasada, estamos en el desierto. Mejor despacha a la gente y sirve que ellos pueden pasar por las aldeas y comprar algo para comer. Por favor, despídelos. Y dice Jesús, no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Eso está en Mateo 14, del 15 al 16. Dice, los discípulos han de haber sentido la presión y han de haber sentido que estaban en un callejón sin salida con una petición tan irrazonable del maestro. Pero es aquí donde vuelve a entrar la fe de Andrés y cómo me impacta esto que leí de él. Dice, fue a esta altura que habló Andrés y dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Eso está en Juan 6:9. Dice, Andrés sabía que 5 panes y 2 pececillos no eran suficientes para alimentar a 5,000 personas. Este era su estilo típico, dice. De todos modos trajo al niño ante Jesús ya que Jesús había mandado a los discípulos que alimentaran a la gente. Andrés sabía que Jesús había dado una orden y se tenía que hacer. Entonces sabía que ellos iban a obedecer, de modo que Andrés hizo lo mejor que pudo, identificó una posible fuente de comida y se aseguró de que Jesús lo supiera. Ahora dice, algo parecía que Andrés entendía y que él sabía que para Dios y Jesús no había nada insignificante. La lección maravillosa es que algo que parece ser tan insignificante en las manos de Jesús, no lo es. Lo mismo lo refuerza Lucas en Lucas 21:14. Dice, la habilidad de Dios para usar el don no es el tamaño de ese don, es la fidelidad del dador. No el tamaño de lo que se da es lo que indica la medida correcta, sino la importancia de la dádiva. Y lo explica la Biblia, dice, a lo mejor esto es difícil para entender a la mente humana, pero de alguna manera Andrés sabía instintivamente que no estaba desperdiciando el tiempo de Jesús al traer esa cantidad tan mínima de alimento. No es lo grande del regalo lo que cuenta, sino la grandeza del Dios a quien se le ofrece. Andrés había montado el escenario perfecto para ese milagro. Eso es algo que Dios te revela cuando tú convives con Él, que para Él no hay imposibles. Lo que parece imposible para ti, para mí, para Dios no lo es. Claro es que Jesús no necesitaba los panes ni los pececillos de ese niño, pero la forma en la que alimenta a las 5,000 personas ilustra la forma en la que Dios siempre actúa. Él toma lo que la gente le trae con esfuerzo, con sacrificio,
Y a veces puede ser algo tan insignificante, pero Él lo multiplica para hacer algo monumental. Lo importante es mantener siempre, o lo que le importaba a Andrés era mantener el anonimato, pero que siempre se hiciera el trabajo. A él no le importaba ser el centro de atención ni predicarle a multitud de personas, simplemente estar en el momento correcto para la bendición correcta. Y yo te quiero dejar con esto: así debes de ser tú y así debo de ser yo. No importa que el mundo vea todo lo bueno que haces, porque el cielo no se gana por obras. Nada más debes de estar ahí para la persona en necesidad, en el momento correcto, a la hora correcta. Tienes que tener tus ojos espirituales y tu oído espiritual para reconocer y identificar la necesidad y poder traer el milagro a esa persona, ser ese rayo de luz a esa persona que está en necesidad. Y a lo mejor no en una necesidad, a lo mejor nada más para que puedan ver el esplendor y el poder de Dios, pero a través de Él, a través de ti, Él a través de ti, perdón. Me encantó haber leído de Andrés. Si no hubiera sido por este libro, yo creo que hubiera tardado un poquito más en darme cuenta lo grande que era él. Y la Biblia no nos habla mucho sobre él, pero lo que nos habla impactó mi vida. Y él estaba siempre en el momento correcto, a la hora correcta, para el milagro. Entonces, quiero dejarte nada más con eso el día de hoy. Muchísimas gracias. Abre tu corazón, abre tu mente. Checa quién tiene necesidad a tu alrededor. Dios te ama, Dios es tan grande y maravilloso, y Él está para ti, para mí, a todas horas, en todo momento. Él es omnipresente, Él es omnipotente. Él te ama y Él me ama, y no hubiera dado su vida si no nos amara tanto a Él. Entonces, no estás solo. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Gracias por permitirnos estar en tu mente, en tu corazón. Si tienes alguna necesidad, no dudes en contactarnos, mándanos un mensajito al grupo de varones aquí en los comentarios. Para mí fue un gusto poder estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Marcial Valencia. Es un placer poderte compartir. Hay tanto que quisiera hablarte más de Jesús, de Dios, de los apóstoles, pero pues tenemos también que respetar el tiempo que se nos asigna para poder compartir. Entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado. Fue un gusto, un privilegio. Que tengas un bonito viernes. Nos vemos a la próxima. Chao.